El rey de Inglaterra Enrique VIII fue conocido por su reinado turbulento y sus múltiples matrimonios. Entre sus esposas, Ana Bolena ocupa un lugar especial, no solo por ser madre de la futura reina Isabel I, sino también por su trágico y polémico final. La ejecución de Ana Bolena en 1536 es uno de los eventos más dramáticos y tristemente célebres de la historia inglesa. A continuación, te llevaremos a través de los eventos del 19 de mayo de 1536, día de la ejecución de Ana Bolena. El día comenzó temprano en la Torre de Londres, donde Ana Bolena había estado prisionera. Había sido arrestada el 2 de mayo de 1536, acusada de adulterio, incesto y traición, cargos que muchos historiadores creen que fueron fabricados por sus enemigos y por Enrique VIII, con la intención de deshacerse de ella para casarse con Juana Seymour. A las 8 de la mañana, Ana recibió la comunión en su celda, una señal de su preparación espiritual para la muerte. Según las crónicas, Ana estaba serena y resignada a su destino. Había pasado la noche anterior en oración y reflexión, mostrando una valentía impresionante ante la inminencia de su ejecución. Hacia las 9, Ana fue conducida desde su celda hacia el Green Tower, el lugar de la ejecución, acompañada por el teniente de la torre, Sir William Kingston, y sus damas de compañía. Se dice que Ana vestía un sencillo vestido gris oscuro con un manto de armiño, y su cabello estaba cubierto por una capucha francesa. En el Green Tower, un pequeño escenario había sido erigido para la ejecución. Una multitud se había reunido para presenciar el evento, incluyendo dignatarios y oficiales de la corte. Entre ellos, no estaba presente Enrique VIII, que se mantuvo a una distancia segura, esperando la noticia de la muerte de su segunda esposa. Alrededor de las 10, Ana subió al cadalso. Se dirigió a la multitud con una breve declaración. A pesar de los cargos en su contra, no se declaró inocente ni culpable. En cambio, hizo una súplica por la misericordia de Dios y habló con dignidad y calma, aceptando su destino. Se dice que expresó su lealtad al rey y su agradecimiento por haber sido elevada a la dignidad de reina, pidiendo a los presentes que rezaran por su alma. Después de su emotiva declaración, Ana se arrodilló en el cadalso, sus damas de compañía se acercaron para quitarle el manto y ajustar su vestido, asegurándose de que nada obstaculizara la espada del verdugo. Este era un momento cargado de solemnidad y tensión, ya que la multitud observaba en silencio. Ana fue condenada a ser decapitada con una espada, un método más noble en comparación con el hacha, reservado habitualmente para personas de alto rango. El verdugo, un experto traído especialmente desde Calais, Francia, se había asegurado de que Ana no viera la espada para evitar cualquier pánico en el último momento. A las 10:30, Ana Bolena estaba lista. El verdugo pidió que sus asistentes trajeran la espada que había sido escondida detrás del cadalso. En un acto de compasión, el verdugo gritó, «Traedme la espada», para distraer a Ana, asegurando que ella no viera el momento final acercarse. Mientras Ana giraba la cabeza, la espada cayó, ejecutando su tarea con rapidez y precisión. Ana Bolena murió instantáneamente. El cuerpo de Ana fue rápidamente recogido y colocado en un ataúd improvisado. Sus damas de compañía llorando, cubrieron el cuerpo y lo llevaron a la capilla real de San Pedro de Acvíncula, dentro de la Torre de Londres, donde fue enterrada sin ninguna ceremonia formal. Mientras tanto, Enrique VIII, quien había estado esperando noticias en Greenwich, recibió la confirmación de la muerte de Ana poco después del mediodía. Según se dice, la reacción del rey fue fría y pragmática. Con Ana fuera del camino, Enrique se comprometió oficialmente con Juana Seymour al día siguiente, y se casaron el 30 de mayo de 1536, apenas 11 días después de la ejecución de Ana. La muerte de Ana Bolena dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra. Su trágico fin es a menudo visto como un ejemplo de la brutalidad del régimen de Enrique VIII y de las intrigas políticas de la corte Tudor. A pesar de su muerte, Ana dejó un legado duradero a través de su hija, Isabel I, quien se convertiría en una de las reinas más grandes de Inglaterra. La historia de Ana Bolena sigue fascinando a historiadores, escritores y cineastas, siendo un recordatorio de los peligros del poder y la fragilidad de la vida en la corte real. Así terminó la vida de Ana Bolena, un día marcado por la tragedia y el drama. Su muerte fue un evento que sacudió a la nación y sigue siendo recordado hasta el día de hoy.